él se comenzó a sentir mal, y hasta el día de ayer todavía no le habían hecho los estudios de lo que está pasando, pero él está muy mal, ¿verdad? Entonces no es relacionado con el cáncer, pero es resultado del tratamiento. Y él está en el hospital desde el miércoles, allá en Modesto. Así que por favor oremos por él y por toda su familia, para que Dios haga su obra en él, ¿verdad? Que cumpla su voluntad, su plan. Si algunos lo quieren visitar, se puede hacer así en el Doctors en Modesto, y su nombre es Rafael Rodríguez. Solo dejan entrar 2 por 2, ¿verdad? No más. Hasta ayer pues él seguía igual. Esperamos pues que Dios haga esa obra en él, y pues toda la familia no está aquí presente hoy, ¿verdad? Pero son nuestros hermanos y oremos por ellos para que el Señor los consuele, los ayude en estos días, ¿verdad? Aparte de ello, como iglesia queremos apoyarles un poco, ¿verdad? Yo fui a limpiarles la casa el viernes y queremos darles una ofrenda de amor hacia ellos. Ellos han sido fieles desde que se convirtieron al Señor y han sido pues buenas personas aquí en la congregación, así que vale la pena que, aunque no hayan sido fieles, no son nuestros hermanos, nosotros mostremos nuestro amor para ellos. Así que les doy esta noticia para que oremos y estemos con el que está sufriendo hoy, ¿verdad? Vamos a omitir un canto que teníamos para este momento, pero antes quiero invitarles a que entremos en un tiempo de reflexión. Ay, me disculpan, amanecí un poco mal de mi oído. Bueno, no escucho con el lado izquierdo, sí, pero sí oí que mi esposa le dijo a Mila: hoy podemos hablar mal de tu grandpa porque no escucha, ¿verdad? Así que en broma, ¿verdad? Y la niña no entendió muy bien qué, dice qué. Pero así que si de repente no tengo el control, ustedes saben que cuando uno tiene problemas del oído no puede tener control del volumen de voz, ¿verdad? Entonces ahí me disculpan si de repente hablo muy fuerte o muy suave, y estoy con ese inconveniente ahora. Estamos contentos porque Dios ha sido fiel, hermanos, en medio de todas las malas noticias que escuchamos en este mundo, ¿verdad? Dios ha sido bueno, ha sido fiel, y seguimos adelante. Sigamos orando por la situación mundial, hermanos. Nosotros solo podemos orar. Dios está en control de todo, y al final nosotros, nuestra mente y nuestro corazón está enfocada en todo lo que la Biblia nos enseña que ha de venir. Abran sus Biblias en San Mateo. ¿Ya encontraron el libro? Busquen el capítulo 15. Aquí en el capítulo 15 encontramos la narración de algunas situaciones o historias que acontecieron con Jesús, y el capítulo 15 comienza con lo que contamina al hombre. Eso está desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Pero luego el versículo 21 comienza lo que está titulado con la fe de la mujer cananea.
la fe de la mujer cananea. Y eso está desde el versículo 21 hasta el 28. Y luego del 29 en adelante está la narración cuando Jesús dice que sanó a muchos. Entonces vamos a leer, y después hay otras cosas más, pero vamos a leer la porción del versículo 21 al 28 que tiene que ver con la fe de la mujer cananea. Estaré leyendo en la versión Reina Valera 60. No sé cuál Biblia usted tiene ahora, pero en esta versión voy a leer. La palabra de Dios dice así. Espero pues que al leer la palabra usted sea retado o retada a algo especial en su vida este día. Y la idea aquí no es hablar por hablar, sino que usted pueda encontrar una enseñanza que pueda ser de bendición para su vida. Antes de leer, también quiero decirles que regularmente la semana que viene es una semana que el mundo la celebra como una Semana Santa. El domingo que viene es lo que conocemos Domingo de Ramos, y el siguiente es lo que aquí en Estados Unidos llaman el Easter, y la iglesia le llama el Día de Resurrección. Entonces no celebramos como el mundo lo celebra, pero por lo menos podemos reconocer o recordar la historia tan maravillosa cuando Jesús entró triunfal allá en Jerusalén. Y el domingo tendremos pues una alusión o referencia a ello. Estaremos celebrando ese día en la manera bíblica. Y después el siguiente domingo será el día de resurrección, y queremos cantar cantos alusivos a la resurrección de Jesús. Pero hoy hablaremos de este pasaje donde encontramos por lo menos tres enseñanzas importantes de cómo podemos nosotros solucionar nuestras necesidades o nuestra necesidad mayor que tiene que ver con nuestra alma, nuestro espíritu. La palabra de Dios dice así, Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Oremos. Padre Celestial, de verdad te damos gracias en esta tarde por permitirnos leer esta escritura. Una escritura, Señor, que nos habla de una historia que pasó en esos días cuando tú estabas aquí en la tierra. Y es una historia, Señor, que refleja la actitud de una mujer que está necesitada, el esfuerzo que ella hace, la acción que ella toma, Señor, para buscar en el lugar correcto, en el lugar debido, la solución para su problema espiritual. Te damos gracias, Señor, porque a través de ese encuentro, en las mismas respuestas de Jesús y la actitud de la mujer, encontramos tres enseñanzas positivas, importantes, cómo nosotros podríamos solucionar nuestros problemas tan grandes y necesarios en la vida. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Todos los seres humanos luchamos con ciertas necesidades. Cada uno tiene alguna o más necesidad, la cual le atormenta un poco, le aflige. Y esa necesidad, de alguna manera,
se convierte en nuestra vida un objeto para buscar solución, para buscar ayuda. Y esas necesidades muchas veces nosotros con ansia y esfuerzo buscamos cómo satisfacerlas. Yo le estaba preguntando a hermana Leti al principio si ella conocía la pirámide de Maslow. Es un hombre que hizo un estudio, un psicólogo que hizo un estudio, cuáles son las necesidades del ser humano. Y yo le pedí a hermana Leti que me ayudara a hablar un poquito, porque yo le pregunté si sabía algo de esto. Oh, sí, dice, esto lo estudiamos en lo que es la medicina, para entender las necesidades del ser humano. Entonces, en la medicina ellos miran, y esta información de este señor, creo que es Abraham, se llama él, ¿no? Abraham, es muy famosa porque da el fundamento, las bases de cuáles son las necesidades importantes del ser humano. Y se usa en la medicina, se usa en la psicología y en muchos aspectos. Y la razón por qué quiero hablar un poquito de ello como referencia es para que entendamos nosotros que aparte de esas necesidades hay una necesidad que Maslow no la menciona. Gracias, pastor. Así como dijo el pastor, me pidió que hablara un poco de la pirámide de Maslow. No sé si la pueden ver, sé que es un poco chiquita, pero este psicólogo pues estudió a diferentes personas y creó esta pirámide. Y la teoría es que nosotros los humanos tenemos ciertas necesidades, y él dividió estas necesidades en 5 secciones. La primera, la sección de abajo, es las necesidades fisiológicas. Luego, la segunda es las necesidades de seguridad. La tercera es necesidad de afiliación, que viene siendo como necesidades sociales. La cuarta es necesidades de reconocimiento, y la quinta, la necesidad de arriba de la pirámide, es la de autorrealización. Así que la teoría dice que de este psicólogo, que para poder uno moverse a la segunda, tercera, cuarta o quinta nivel, primero tenemos que satisfacer las necesidades de abajo y así ir subiendo. Entonces, la necesidad fisiológica es las necesidades básicas de respirar, comida, de alimentarse, descanso, que viene siendo como el sueño, homeostasis, que es como estar, todo tiene que estar anivelado en nuestro cuerpo, y de sexo, para poder uno subir al segundo nivel de seguridad, que es seguridad física, seguridad de un empleo, seguridad de recursos, morales, familiar, de salud y de propiedad. Uno se tiene que primero poder respirar para tener un trabajo. Primero todo lo de abajo, luego uno sube a la segunda, que es la seguridad. La tercera es de amistad, tener afectos, intimidad. Cuando ya todas las personas llegan a ese nivel y tienen todas esas necesidades, suben al otro, que es autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Ya cuando ya tienen todo eso, los 4 niveles, entonces dicen, ¿qué más tengo que hacer para ser feliz? Para ser una persona, un humano autorrealizada. Entonces el último y quinto nivel es moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de perjuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Entonces Maslow dice que cuando uno llega a ese nivel, estás realizado, eres un humano realizado. Pero la pregunta aquí es que si realmente, si satisfacemos todas esas cosas de cada nivel, las personas realmente son
felices o autorrealizadas. Como dice el pastor, si ustedes ven como en Hollywood las personas que tienen éxito y tienen todas las necesidades básicas, ¿realmente son felices o les falta algo? Ahí, se ve mucho que esas personas se suicidan. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que les falta? Si según Maslow ya encontraron y llegaron al nivel de arriba. Esa es una pregunta que hacernos nosotros, que aunque este psicólogo muy estudiado tiene un buen punto, y esta pirámide se usa mucho especialmente en el field médico para nosotros, siempre nos dicen, ustedes como enfermeras tienen que asegurarse que el paciente tenga las cosas básicas antes de poder preocuparse uno de otros niveles. Y ya cuando uno llega a ese nivel, ok, entonces uno tiene que tratar de subir a otro nivel para sentirse autorrealizado. Pero este psicólogo no incluyó a Dios ni la parte espiritual del humano, que es la más importante. Entonces es una pirámide, ¿no? La pirámide va de lo más ancho a lo más pequeño arriba. Entonces dice que para poder llegar arriba, ser una persona feliz, una persona establecida, una persona que ha logrado los sueños en la vida, primero tiene que satisfacer las necesidades primarias, que son las físicas, luego son las de seguridad, las de afiliación, o sea, sociales, las de reconocimiento, cuando necesitamos la aceptación o la aprobación de las personas, y la autorrealización. Gracias. Entonces, una de las cosas que realmente vemos, hermanos, es que todos de alguna forma estamos luchando con esas necesidades. Si usted puede darse cuenta, nuestras mayores luchas o mayores esfuerzos están en cómo podemos satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, las necesidades sociales, las necesidades de aprobación, las necesidades que tienen que ver con llegar a la autorrealización en la vida. En nuestra cultura actual se nos invita y se nos exhorta con frecuencia a obtener lo necesario con el fin de alcanzar el éxito y la felicidad en esta vida. Y el medio ambiente nos ofrece alternativas. Por ejemplo, dice, si usted maneja un carro de tal modelo, hay otro que es mejor, para que usted se sienta a gusto. Cuando usted va a un dealer, ¿qué es lo primero que le dice el vendedor? Aquí están las llaves, súbase al carro, pruébelo, claro, ¿verdad? El carro que están ofreciendo, le dicen ellos, este carro le va a ayudar a cumplir sus sueños, sus anhelos. Y le hacen sentir a usted que ese carro en realidad es lo que usted necesita para ser feliz, ¿verdad? De repente, los que venden casas, por ejemplo, ¿qué dicen? Usted necesita dejar de rentar. Mire, los que rentan tienen estos y estos problemas. Si usted quiere su propia casa, usted va a ser una persona realizada, usted va a ser una persona feliz, ¿verdad? Entonces, se nos hace difícil escapar de esta avalancha habitual de publicidad en la radio, en la televisión, en los medios sociales, que según ellos nos ofrecen exactamente lo que usted y yo necesitamos para ser felices. Si se trata de comidas, pues cada restaurante o cada compañía que produce ciertas cosas de comida, dicen esto es lo mejor, ¿verdad? Y así es. Entonces, no olvidemos que la estrategia del marketing moderno es redefinir nuestros deseos emocionales como verdaderas necesidades. Entonces, lo que ellos tratan de hacer es tocar nuestras emociones, tocar nuestros deseos, y ahí van, ¿no? Y ahí vamos nosotros detrás, ¿no? ¿Cuántas cosas a veces hemos comprado porque fuimos influenciados por el marketing que nos ofrece, que eso es bueno, que eso es lo mejor, que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ahora, cuando aceptamos este tipo de pensamiento, como decía Herman Leti de la teoría de Maslow,
Es una teoría buena en lo secular, en lo material, pero Maslow no dijo nada acerca de la necesidad más grande del ser humano, que es la necesidad espiritual. Así que, hermanos, yo creo que el enfoque del Evangelio da al revés, ¿no? El enfoque del Evangelio es diferente. El Evangelio nos dice, trata de estar bien con Dios, trata de estar bien con Dios para que todo lo demás sea bueno para ti. Y así es lo que la Biblia nos enseña, muy contrario a lo que el mundo nos dice. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, fíjese bien, en 1 Timoteo 6, del 6 al 10, dice la palabra, y el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y está hablando a nosotros los cristianos, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjese bien, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, dice el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, y aquí dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo conozco a muchos jóvenes de aquel tiempo cuando nosotros éramos jóvenes en nuestro país. Y lo he mencionado alguna o dos veces acá. Allá éramos líderes, éramos jóvenes que nos poníamos al frente de las cosas de Dios, y muchos de ellos emigraron a este país, y cuando vinieron a este país vieron las puertas abiertas relacionadas con lo material, y al final muchos de ellos se extraviaron de la fe y muchos de ellos se hundieron, ¿verdad?, en las cosas de esta vida, porque dice que el amor a las cosas materiales, dice la palabra, nos pone en el peligro de extraviarnos de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, ¿cuál es nuestra mayor necesidad, hermanos? ¿Una casa? ¿Un carro nuevo? ¿Buena salud? ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? ¿Estar bien? ¿Tener socialmente amigos, amistades? ¿No tener problemas con la familia, con la gente? Todas esas cosas humanamente las buscamos y son necesarias, muchas de ellas, pero la mayor necesidad en nuestra vida, amados hermanos, es que en Cristo podamos ser perdonados de nuestros pecados. Yo creo que esa es la necesidad más grande, ¿no? Ser perdonados de nuestros pecados y ser restaurados en la vida, o a la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Hemos hablado mucho de esto al fin del año y al principio del año, la importancia de madurar, de crecer, de ser restaurados a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces, nuestra mayor necesidad no es, aunque las físicas, las sociales, las emocionales, las de aceptación y de vivir bien sean correctas y sean necesidades básicas del ser humano, nuestra mayor necesidad es la espiritual. La gran pregunta es, ¿cuántos en verdad están enfocados en satisfacer su necesidad espiritual? Si estamos bien con Dios, sabemos que hasta, como la Biblia dice, que es mejor un pan seco y duro en una casa donde hay paz, que tener un banquete en una casa donde hay discordia, donde hay problemas. Así que la Biblia nos acomoda en que cambia la pirámide, que lo más importante para sentirnos realizados y sentirnos satisfechos, sentirnos contentos, sentirnos en paz, es estar bien con Dios. Entonces, yo les felicito hoy por estar aquí, porque de alguna manera ustedes están poniendo un granito más, un tiempecito más, para poder construir en su relación con Dios, construir en su crecimiento con Dios. Es necesario, porque en la semana, hermanos, estamos bombardeados y no solo bombardeados, sino estamos amarrados
por todas las cosas que tenemos que hacer: trabajar, dormir, comer, atender a la familia, atender los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nos damos cuenta o sentimos, ya el tiempo ha pasado, la semana pasada ha pasado y no hemos podido hacer mucho por nuestra necesidad espiritual. ¿Se imaginan? Ya hoy es 22 de marzo, que hace que comenzamos el año 2026 y ya estamos ya para terminar el mes de marzo. Eso quiere decir que el año va a pasar tan rápido, ¿verdad? Y es importante que nosotros hagamos algo por nuestra vida espiritual. Así que nuestra necesidad más importante y la más grande necesidad es que en Cristo seamos perdonados, estemos en buena lid o relación con Él y que seamos restaurados, ¿no?, a la vida que Dios quiso que nosotros tuviéramos. O sea, Dios no nos escogió, hermanos, para perder el tiempo. Dios nos escogió para formar de nosotros o hacer de nosotros vidas que honren, glorifiquen su nombre. Así que a partir de esa gran decisión de abrazarnos a la gracia de Dios, continúa en nosotros ese proceso. Y a mí me gustaría que cuando el año 2026 termine, usted haya alcanzado algunos sueños en lo que respecta a la vida espiritual. Ahora, si usted no se propone nada, no va a llegar a mucho, ¿verdad? Porque va a ir nomás pasando lo que va a pasar, pero el crecimiento espiritual tiene que ser algo que nosotros nos proponemos. Cambiar cosas, por ejemplo. Hay decisiones que debemos tomar en dejar ciertas cosas que no contribuyen, hacer cosas que contribuyen, hacer de la palabra de Dios en nuestra vida nuestra guía, nuestro alimento, nuestra regla de dirección para que podamos llevar esa vida que Dios quiere que llevemos. Así que, ¿cómo va su proceso? Ya casi 3 meses del año 2026. ¿Cómo va su proceso? ¿Ha mejorado? ¿Ha cambiado? ¿Va avanzando? ¿Puede usted identificar áreas en su vida que usted puede decir, wow, yo antes aquí en esta área luchaba, pero ahora ya no lucho mucho, estoy ganando en esta área de mi vida? Entonces, y ese es el reto que le queremos lanzar en esta ocasión. Ahora, en la historia que hoy leímos, en Mateo 15, 21 al 28, encontramos esta historia de la mujer cananea. Y dice, volviendo al pasaje, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué clase de problema era el de esta mujer? Un problema espiritual. Era un problema en el que la hija había sido tomada por un demonio y este demonio atormentaba esa vida. Entonces era una necesidad espiritual. Y esta mujer, aunque no era de allá de donde se esperaba que Dios le prestara atención, ella vino a la persona correcta, vino a Jesús para buscar ayuda. Luego el versículo 23 dice, pero Jesús dice, no le respondió palabra. ¿Cómo se siente usted cuando usted está tratando de comunicar algo o hablar algo, expresar algo y no le atienden, no le prestan atención? ¿Cómo se siente usted? ¿Contento? No. ¿Nos sentimos rechazados? ¿O nos sentimos que como que no valemos mucho? Usted está hablando a la persona y la persona no le responde. Usted no va a sentir satisfacción por ello. Entonces el texto dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces dice, acercándose sus discípulos, también se pusieron como en contraparte con esta mujer. Dice, le rogaron diciendo, Señor, esta mujer ya nos cansó, está gritando tras nosotros. ¿Y qué le piden al Señor Jesús? Despídela, o sea, échala. Ellos podían haberlo hecho, pero respetaban mucho a Jesús, ¿no? Entonces le pidieron a Jesús, dile que se vaya. No queremos escuchar esos gritos tras nosotros. Y allí viene la parte, hermanos, del versículo 25, adelante. En el 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y me imagino que la mujer escuchó esto, porque de otra manera
lo que realmente Jesús está diciendo. ¿Sabes qué? Mi propósito, Dios me envió a la gente de Israel, no a ti. ¿Sí? Otro rechazo. Aparte de no escucharla, le dijo, yo no soy enviado a ti. O sea, no voy a ocupar tiempo para ti, porque yo soy enviado. En ese momento Jesús estaba hablando, mi meta, mi propósito principal es ir a los hijos de Israel, atender su problema, luchar por ellos, no por ti. Todavía esto agravó más, ¿no?, la situación en que la mujer podía sentirse mal. Luego el versículo 25, entonces, ¿qué hace la mujer? Ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ahora, aquí encontramos, hermanos, a partir de este versículo encontramos tres cualidades que esta mujer nos muestra. Su actitud en busca de su necesidad espiritual o de satisfacer su necesidad espiritual. Y la primera es humildad. Humildad. ¿Cómo podemos entender la humildad a la luz de la Biblia? La Biblia reconoce la humildad como mansedumbre. O sea, la humildad tiene que ver con tener esa cualidad de ser manso, tranquilo, ¿verdad? O sea, no alterarnos por lo que está sucediendo, aunque esto que suceda es al contrario. Y como dije, esta mujer primero no fue escuchada, después se le dijo que Jesús en ese momento no estaba para atenderla a ella, sino que era para estar enfocada en los hijos de Israel. Vio la actitud de los discípulos que le dicen a Jesús, échala, córrela de nosotros. Por lo menos son tres cosas negativas que la mujer ve o enfrenta. Y yo creo que nosotros regularmente cuando vemos que somos tratados de esa manera, a lo mejor decimos, bueno, me voy de aquí, yo no insisto. Pero primero esta mujer mostró humildad. Entonces la Biblia reconoce la humildad como mansedumbre o como un acto o actitud de humillación. ¿Y qué es la humildad? También es la ausencia del ego. Creo que con lo que más luchamos nosotros es con el ego de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la Biblia también reconoce la humildad como una actitud de mente, es decir, del corazón, no simplemente una conducta externa. Por ejemplo, alguien podría tener una apariencia de humildad, y usted a lo mejor ha visto eso en personas que aparentan ser humildes externamente, pero con un corazón lleno de orgullo y de arrogancia. Y yo creo que esta parte es lo que nos da a entender mejor qué es la palabra humildad. Por ejemplo, Jesús en Mateo 5:3 dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la versión Valera, y en la traducción viviente el mismo versículo dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Pobres en espíritu son aquellos que admiten una ruina absoluta de su condición espiritual y buscan su ayuda en la gracia sublime de Dios. Entonces, hermanos, para comenzar, cualquier problema o necesidad espiritual que nosotros tengamos, una buena actitud, una correcta actitud es ser humildes. Es decir, hacer a un lado el orgullo. Como dije, esta mujer tuvo por lo menos tres rechazos. Uno, no fue escuchada desde el principio. Dos, Jesús dijo, no, en este momento yo estoy para atender a los hijos de Israel. Tercero, los discípulos dicen, Señor, échala, ya enfada, o sea, ya esto no. Entonces, tres reacciones contrarias, negativas que ella enfrentó. Ella pudo haber dicho, pues, ni modo, ¿verdad? O aún hablar mal de Jesús, pero ella mostró ¿qué? Humildad. Primero, entonces, cualidad para resolver nuestro problema espiritual es humildad. Reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que hemos fallado. Reconocer que algo no está bien. Reconocer que algo debe cambiar en nuestra vida. Humildad. Ahora, ¿cómo vemos la humildad en la mujer cananea? Después que ella se postró, porque dice que a pesar de todo lo contrario que recibió, vino a Jesús, se postró ante Jesús pidiendo ayuda. Jesús le respondió, respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan
de los hijos y echarlo ¿a qué? A los perrillos. Aparte de todo, yo no he venido para ti. Aparte le dijo, yo he venido para dar comida a los hijos de Israel, no pasen a los perros. Esa fue la expresión. Perrillos es un poco más suave, pero perro es un poco más fuerte, ¿no? O sea, lo que le quiso decir, la comparó con un perro. La comparó con un perro. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo o dárselo a los perrillos. Ella no se ofendió cuando Jesús en cierta manera la comparó con los perrillos. Con su actitud demostró, hermanos, de verdad, gran humildad. ¿Cómo habría reaccionado usted? Yo me hice esa pregunta, ¿cómo habría reaccionado yo? Yo soy orgulloso. Y creo que todos tenemos mucho problema con el ego, ¿no? Si alguien me rechaza, si alguien me ataca, si alguien me trata de esa manera, pues se me altera la sangre, o se me enciende la sangre, o sale el apellido, como decimos, ¿no? Entonces, alguna palabra vamos a decir, alguna reacción vamos a tomar, o por lo menos dar la vuelta y dejar, bueno, no me quieras ayudar, no me ayudes. Esta mujer no lo hizo así. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? ¿Cómo nos habríamos sentido ante esta situación? ¿Insultados tal vez? Sí. Esta mujer tenía razones para sentirse insultada, ¿verdad? Por las cosas que ya mencioné. Primera actitud entonces, ¿cuál es? Ser humilde. La segunda, ser persistente. Ser persistente. ¿Cómo se define bíblicamente la persistencia? Persistencia es durar por largo tiempo. Eso es, durar por largo tiempo o seguir durando. O sea que aunque la situación no sea como queremos, aunque la situación no sea como esperamos, aunque la situación no muestre luz verde para nosotros, sino al contrario, sea difícil, la persistencia es seguir durando. Durar por largo tiempo o seguir durando. También tiene que ver la persistencia con mantenerse firme y constante en la manera de ser y obrar. Firme y constante en la manera de ser y obrar. Aparte, es voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa con el modo de realizarla. O sea, voluntad para hacer las cosas. Hermanos, a veces las situaciones en la vida se presentan muy complicadas, muy difíciles. Relaciones, por ejemplo, como vemos las relaciones es una necesidad del ser humano. Y cuando vemos que una relación se vuelve complicada, lo más fácil es aislarse. Pero la persistencia quiere decir, no, continúa, sigue, intenta, no te des por vencido, no te des por vencido. Pero la persistencia es importante. Así que la persistencia, o también podríamos decir confianza, es altamente galardonada en la palabra de Dios. El escritor de la carta a los Hebreos, hablando de esto, decía en Hebreos 10, 35 al 39, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, la persistencia, la confianza, dice la Biblia, tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia o persistencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengáis la promesa. O sea, manteniéndonos persistentes o firmes en el Señor, dice, al final vamos a obtener lo que las promesas de Dios dicen para nosotros. Entonces dice también, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Está hablando de Cristo, ¿verdad? O sea que mantenernos firmes, hermanos, es importante para lograr satisfacer nuestra necesidad espiritual. Sigue diciendo el texto, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, o sea, los hijos de Dios, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, la persistencia tiene que ver con no retroceder, con no volverse atrás. La persistencia tiene que ver con mirar hacia adelante, levantar nuestro rostro, levantar nuestra confianza en Dios
y seguir caminando, seguir insistiendo hasta que alcanzamos nosotros el galardón o la promesa que Dios tiene en su bendita palabra para nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo vemos la persistencia de la mujer cananea? En el versículo 27, en el pasaje que estamos leyendo de Mateo, dice, ella dijo, o sea, cuando Jesús le dijo que no estaba bien darle el pan a los perrillos, ella respondió, mire, muy sabiamente. Ella no dijo, Señor, eres malo, tú eres ingrato, tú eres injusto. Ella le dijo, sí, Señor, has dicho una gran verdad. O sea, no está bien darle el pan a los perrillos. Y ahí viene la parte de ella, dice, pero aún dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Estas palabras, hermanos, son palabras que si las traducimos en otro lenguaje, quiere decir, Señor, yo voy a persistir, aunque yo no sea parte de los hijos de Israel. Yo voy a persistir a pesar de todas las cosas que he enfrentado en esta ocasión. Yo sé, Señor, que tú me puedes ayudar. Yo sé que tú eres la persona correcta. Y ella no desistió. Ella no desistió. Siguió rogando una y otra vez que Jesús la ayudara en su necesidad. Entonces, ¿cuáles son las dos actitudes para poder resolver nuestra necesidad espiritual? Una es ser humildes. La segunda es ser persistentes. Y la tercera y última es tener una gran fe en Jesús. Tener una gran fe en Jesús. Todos tenemos alguna fe. Si usted tiene fe. Pero la pregunta sería, ¿su fe es grande? ¿Tiene una gran fe en Jesús? ¿Cómo define la Biblia la fe? Por ejemplo, Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito eso. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Literalmente la Biblia dice así. En otras palabras, lo que dice Hebreos 11:1 quiere decir tener una confianza firme y activa en Dios y sus promesas, más allá de las evidencias físicas. O sea que la fe tiene que ver que, bueno, mi entorno no me da esperanza. Mi entorno no me dice que hay solución. Mi entorno parece contrario. O sea, lo físico, lo que veo, lo que siento, es contrario. Pero fe es decir, aunque eso es lo que veo, yo veo más allá. O sea, paso la circunstancia y veo más allá. Esa fe, saber que Dios va a obrar aún en medio de. Yo creo que usted y yo hemos tenido un momento, hermano, en que nos ha tocado ver más allá de la realidad, ver más allá de las circunstancias. ¿Cuántas veces en la experiencia que cada uno de ustedes, algunos me han dicho, pastor, esto ya no le veo yo salida, no le veo solución? Y porque cada uno vemos las circunstancias y todos hemos enfrentado algunos de esos momentos. Entonces, la fe no es un salto al vacío, hermanos, sino una respuesta de confianza basada en la evidencia de la palabra de Dios y el carácter de Cristo. Yo veo dos cosas ahí claras, hermanos. La fe es mirar, detenernos, abrazarnos y anclarnos en la verdad de la palabra de Dios. Si usted se abraza a la palabra de Dios, lo que ella dice, hay esperanza. Usted va a poder solucionar sus problemas. Y luego el carácter de Cristo. Cuando nosotros estudiamos el carácter de Cristo, hermanos, lo que vemos en Él es más gracia, más amor, mucho poder. Aún cuando Él estuvo en la tierra, ¿verdad? Cuando Él estaba ya cansado, aturdido, despreciado, atacado, en fin, un sinfín de situaciones que Él enfrentó, Él siempre tuvo un momento para cada uno. Ya cuando Cristo se fue, ya en nuestra experiencia, es lo que ha pasado. Yo creo que aquí hay muchos hermanos que han pasado esta experiencia, han visto a Jesús actuando en sus vidas, siempre.
Entonces, la fe, hermanos, es la que nos sostiene hasta el final. ¿Cómo respondió Jesús a esta mujer? Mire lo que dice el versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo que dice el versículo 28. O sea, esta mujer cananea insistió tanto porque tenía una gran fe en Jesús. Así que eso es lo que necesitamos, hermanos, para resolver nuestros problemas que tenemos en la vida. Y yo digo, y esa es mi convicción, no mi teoría, mi convicción, que si yo soluciono primero los problemas espirituales, lo demás, como dice la palabra, viene por añadidura. Nosotros a veces queremos hacer las cosas al revés. Queremos resolver los problemas físicos, materiales, sociales primero, para después ver a Dios. Y es lo que muchos decimos: Señor, si me haces esto, si me das esto, yo voy a hacer esto. Es al revés, hermanos. No, y tristemente muchos es como buscan a Dios. Resuelven sus problemas y después Dios vale menos. Es al revés. Primero resolvamos nuestra necesidad espiritual. Si usted está en paz con Dios, en una estrecha y buena relación con Dios, confíe en Dios. Sea humilde, sea persistente, tenga una gran fe en Jesús y Él le va a solucionar el problema. Ser humilde, ser persistente, tener una gran fe. Hay un himno antiguo de los años 800, que a lo mejor ustedes lo han escuchado. En español es Sublime Gracia, Amazing Grace es en inglés. Es un himno muy antiguo y tenemos un tiempecito todavía. Yo voy a pedir que pongan primero la historia del himno y después cantamos el himno, y con eso vamos a terminar. Escuchen la historia de este himno. Siempre los cantos deben tener una historia, en qué están basados, para ver lo que Dios ha hecho. Y es como usted puede evaluar lo que cantamos hoy. Hay cantos que no tienen nada de sentido lo que dicen las palabras. Este canto es un canto antiguo. La historia de Juan Newton. Escuchemos. Juan Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725. Su madre fue una mujer devota que procuró llenar su mente de las Escrituras. Sin embargo, murió cuando Juan tenía apenas 7 años. Después que su madre murió, Juan fue poco a poco cayendo en los mismos malos hábitos de otros niños a su alrededor. Su padre, un experimentado marinero, lo llevó a navegar desde que tenía 11 años. Sin embargo, tuvo poca influencia en su vida. El carácter de Juan era rebelde e inestable, y con el tiempo fue perdiendo todo interés en las cosas espirituales. En algunas oportunidades procuraba leer la Biblia y trataba de llevar una vida religiosa. Funcionaba por un tiempo, pero pronto se cansaba y venía a ser peor que antes. Su lenguaje vino a ser un reflejo de lo que expresa Romanos 3, versículos 13 y 14, donde dice que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Ese ciclo entre una vida piadosa, entre comillas, y las profundidades del pecado se repitió en muchas ocasiones, haciendo el corazón de Juan cada vez más duro. En uno de sus muchos viajes en el mar, tuvo un compañero con quien entabló largas pláticas sobre temas espirituales. Al principio, el hombre le hablaba muy bien de Dios, pero cuando ya había ganado su confianza, le confrontó con argumentos muy astutos para hacerle adoptar el pensamiento libre y negar la necesidad de Dios en la vida del hombre. Mientras prestaba servicio como marinero en un barco, se escapó para buscar suerte en otros buques. Fue arrestado por una compañía de soldados, quienes le llevaron como un malhechor por las calles de la ciudad. Juan fue degradado de su posición de oficial de marina al nivel más bajo de marinero.
expuesto a los insultos de todos. Aunque sabía que había recibido el trato justo por lo que había hecho, su orgullo le impedía reconocerlo. Cuando finalmente fue liberado, todo era miseria y oscuridad, llegando a pensar que la única manera de terminar con su desgracia era quitándose la vida. Había llegado a tener un resentimiento tan fuerte hacia el capitán que incluso hizo planes para matarlo. Nuevamente las palabras de Romanos 3 describen muy bien la situación de Juan para estos momentos, cuando dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Juan se había convertido en un hombre muy rebelde y había decepcionado a su padre en muchas ocasiones. Sin embargo, la paciencia y misericordia de Dios le libraron de la muerte en varias oportunidades. Una de esas oportunidades fue cuando se embarcó para ir a África. Su sueño era el de hacer riquezas en el mercado de esclavos. Su patrón se mostró generoso al principio, pero rápidamente, influenciado por la mujer con que vivía, Juan fue tratado más bien como un esclavo él mismo. Entre la enfermedad y el maltrato, Juan procuraba sobrevivir. En una oportunidad estaba tan débil que ni siquiera pudo cargar el plato con las sobras de comida. En ocasiones incluso los esclavos se apiadaban de él para llevarle algo de comer. Después de un año viviendo en las condiciones más míseras, aquel cruel hombre a quien servía le dio permiso de irse con otro patrón y sus circunstancias cambiaron. Poco después, Juan embarcó nuevamente para regresar a Inglaterra. Durante ese viaje, Juan se despertó repentinamente por la violencia del viento y el mar. El camarote donde estaba se llenó de agua y lo que se oía desde la cubierta era que el barco iba a hundirse. No importaban los esfuerzos que hacían, el agua llenaba rápidamente el barco. Esta tempestad duró varios días. Con la inminencia de la muerte por delante, Juan comenzó a considerar nuevamente las Escrituras en su mente y a despertar a la necesidad de clamar por misericordia. Solo se preguntaba: ¿cómo puede haber misericordia para un hombre como yo? Comenzó a pensar en el Señor Jesucristo y a recordar lo que había sido enseñado en relación a su vida perfecta y a su muerte en la cruz por los pecados del mundo. Había quedado convencido de la necesidad de la reconciliación entre un Dios justo y el alma del pecador. El Evangelio le hizo ver una luz de esperanza en su corazón. Juan Newton lo describe de esta manera: la poderosa mano de Dios finalmente me había alcanzado. Estaba en la necesidad de un Salvador todopoderoso, y fue ese Salvador que encontré descrito en el Nuevo Testamento. El Señor había obrado milagrosamente, ya no era un ateo. Renuncié de corazón a lo profano. Había sido tocado por el sentimiento de una misericordia inmerecida al haber sido librado de tantos peligros. Estaba arrepentido por mi vida pasada desperdiciada y había sido transformado. Fui librado del hábito de la blasfemia que parecía estar tan arraigado en mí, casi como una segunda naturaleza. Desde donde lo vieran, era un hombre nuevo. Dios en su misericordia salvó a Juan de aquella tormenta. Pero más importante que ser salvo de la tormenta, la maravillosa gracia de Dios salvó a Juan Newton aquel día de sus pecados y de la condenación que él merecía. Años más tarde, Juan Newton escribió un himno, quizás uno de los más conocidos en el mundo el día de hoy. Y es un testimonio de la gracia de Dios en la salvación de este hombre. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Juan Newton llegó a ser el capitán de un barco de esclavos. En ese entonces, tristemente, el tráfico de esclavos era visto como algo muy normal. Su propio crecimiento espiritual le permitió comprender las barbaridades del tráfico de esclavos. Así que Juan Newton se convirtió en un fuerte enemigo de la esclavitud y llegó a ser el mentor de William Wilberforce, quien lideró la campaña para la abolición de la esclavitud en Gran Bretaña. Juan Newton murió el 21 de diciembre de 1807. Cuando estaba ya en el ocaso de su vida, Juan Newton dijo: mi memoria ya casi se me ha ido, pero hay dos cosas que recuerdo: que soy un gran pecador y que Cristo
y Salvador. ¿Cuál fue la teoría de Maslow? ¿O cuál es la teoría de Maslow? Lo que dijo hermana Leti al principio. Hay que alcanzar todo primero para ser felices. ¿Sí? O sea, hay que satisfacer todo lo físico, lo emocional, lo relacional, para ser felices. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? Dale vuelta a la pirámide. Hay que estar bien con Dios para tener todo lo demás. ¿Cuál fue la experiencia de Newton? Él al principio tuvo la oportunidad de conocer de Dios a través de su mamá, pero él fue creciendo y él vivió una vida a su manera. ¿Cuál fue el resultado? Ser un hombre infeliz. Pero llegó a la conclusión de que él podía solucionar su problema volviéndose a Dios. Y ahí escribió el himno Sublime Gracia. Pónganse de pie, vamos a cantar este canto Sublime Gracia. Sí, no sé si los del grupo lo saben, pero pueden pasar si gustan. Pueden ver la pantalla, sí. El canto es la música es muy suave, tranquila,
Pero lo que yo quería es que pensemos que la gracia de Dios es lo que más necesitamos para resolver nuestros problemas. Si la gracia de Dios nos alcanza, hay esperanza. Así que cualquier problema que ustedes puedan tener en la vida, hermano, sea físico, emocional, social, con su familia, con lo que sea, acérquense a Dios primero. Démosle vuelta a la pirámide. Primero, estemos bien con Dios. Y como dice el texto, lo demás vendrá por añadidura. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro, yo sé, Señor, que regularmente nosotros primero te buscamos a ti por nuestros problemas materiales, por nuestros problemas físicos. Muchas veces te buscamos por nuestros problemas emocionales o sociales. Y al final, Señor, intentamos ver cómo buscamos algo que tenga que ver con nuestra espiritualidad. Pero en esta tarde, Señor, hemos visto que así como esta mujer cananea mostró humildad, persistencia y una gran fe, también nosotros podemos tomar su ejemplo y venir delante de ti, Señor. Si nosotros procuramos estar bien contigo, todo lo demás, Señor, tú lo vas a poner en el tiempo tuyo, en el tiempo correcto. Y tú vas a solucionar nuestros problemas. Yo sé, Señor, que aquí hay muchas hermanas y hermanos que a lo mejor sus problemas son de carácter económico. Tal vez no sean económicos. Quizás son de salud. Tal vez no sean de salud. Pueden ser, Señor, sociales, relacionales. Tal vez problemas entre matrimonios o con los hijos, con algún vecino, con algún familiar. O tal vez sean problemas, Señor, de aceptación de nosotros mismos. Tal vez nos miramos en medio de situaciones adversas y pensamos, no hago nada, la vida me ha tratado mal, todo me sale mal. Pero no es así, Señor. Hoy hemos comprendido, Señor, que lo básico y lo principal es tratar de estar bien contigo. Si estamos bien contigo, tú nos vas a bendecir en el tiempo tuyo. Lo importante hoy es reconocer, como dice Mateo 5, que son felices aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Ponemos nuestra necesidad espiritual delante de ti en esta tarde, Señor. Tal vez hay áreas de nuestra vida en las que no estamos honrándote a ti. Tal vez hay áreas, Señor, en las que hemos descuidado nuestra relación contigo. Y en esta tarde queremos, Señor, restaurar esa relación. Juan Newton vivió su vida a su manera. Hizo cosas que no debía hacer, contrarias a lo que había sido enseñado cuando niño. Pero vemos que al final él reconoce que su vida está al revés. Y él acude a ti en oración. Y como dice el canto, él encontró en ti una sublime gracia, un gran amor, una gran restauración. Restáuranos, Señor. Queremos estar bien contigo. Vivir cada día agradándote. Buscar tu reino primero. Y lo demás vendrá por añadidura. Bendice a mis hermanos y hermanas. Despídenos con paz y con bendición en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga.